Buenas tardes, estimada comunidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Osvaldo Hunskov Exebio, quien es socio del estudio Sparrow, Hunskov y Villanueva Abogados. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Tiene estudios de especialización en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca, España, y de posgrado de Comercio Exterior en la Escuela de Administración de Negocios ESAN. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y profesor principal en el área corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, de Consucode, CAPECO y la American Chamber of Commerce of Perú. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Bueno, para mí siempre es muy grato aceptar cuando B-Lawyer me invita a dar una conferencia en cualquiera de los temas de derecho mercantil, societario, títulos, valores, contratos mercantiles, derecho mercantil moderno, en fin, tantos temas hay que se podrían conversar. Y acá, en realidad, el tema específico que me ha asignado es los órganos societarios, ¿no? Y es un tema que sin duda... Órganos societarios. ¿Se me escucha o no? Más o menos. Sí, doctor, se lo escucha. Pero yo escucho alguna bulla, no sé. Escucho música. Doctor, ¿me se escucha? Y su micrófono está apagado. ¿Y ahora me escucha? Sí, sí, ahora sí. Ya. Veo la... Pero... ¿Cómo borrar eso? ¿Cuál? Eso. A ver, pon... Ya, ahí. ¿El anterior? A ver, Son- díganles que le ponga el anterior. ¿Dónde está? Ahí El está. anterior. Ahí está, Ahí está. ahí está. Ahí está. Desde el inicio. Ahí, ¿no? Ahí Sí. está. Ya. ¿Ahora me escuchan o no? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Dime en qué momento puedo iniciar mi exposición. Sí, yo puedo iniciar. Gracias. Bueno, debo agradecer una vez más a B-Lawyer por considerarme expositor en eventos vinculados al derecho mercantil en general. Cualquiera que sea el tema, ya sea de contratación mercantil, títulos valores, temas societarios, en fin. Sin duda alguna, por la actividad profesional que he ejercido durante muchos años, y disculpen que hable de mí, ¿no? Sí les tengo que comentar que he tenido la oportunidad de formar parte de la comisión que en el año 1981 a 1984 preparó un proyecto de ley general de sociedades que lamentablemente no fue utilizado, y también en la comisión de 1994 a 1997, presidida por el doctor Enrique Norman Sparks, que la integrábamos 11
profesores universitarios, especialistas en materia mercantil, ¿no? En mi caso, con el doctor Hernando Montoya Alberti y el doctor Ricardo Beaumont y el doctor Álvaro Llona, enseñábamos en la Universidad de Lima, en la Facultad de Derecho, y por eso nos fue muy fácil. Más aún cuando se trataba de juntarnos con nuestro profesor, Enrique Elías Larosa, y Enrique Norman Spar, que era el que presidía la comisión, ¿no? En la comisión, además, la integraban Alfredo Ferrero Descanseco, ¿no? Me acuerdo perfectamente, ¿no? Y bueno, y el doctor Francisco Moreira, en fin, ¿no? Una comisión que trabajamos intensamente durante 2 años y medio, presentamos un proyecto y al final, después de múltiples reuniones y debates, fue aprobado por el Congreso de la República en 1997. Esta ley, sin duda alguna, no pasó por el Congreso a nivel, digamos, global o completo, sino fue aprobado por la Comisión Permanente, lo cual fue una gran cosa, porque este proyecto fue discutido en una comisión revisora por especialistas, congresistas, abogados, y de ahí por la Comisión Permanente, que eran, ¿no? Un número reducido de congresistas, que todos estaban muy interesados en el tema, y nos turnábamos para acompañar al doctor Enrique Norman, y la ley se aprobó, ¿no? Entonces, la ley tiene de vigencia, estamos en el año 24, la ley fue aprobada en diciembre del 97, entró en vigencia el 1 de enero de 1998, es decir, estamos en el año 24 de vigencia. En el año 2014 hubo un intento para, mejor dicho, hubo una designación de una comisión en la que se pensó y se nos nombró al doctor Hernando Montoya y a mí, pero nosotros no estábamos de acuerdo en dar o en hacer en ese momento, en el 2014, una nueva ley general de sociedades, porque considerábamos que la ley vigente, la nuestra, era en realidad una muy buena norma que había tenido sin duda alguna una serie de modificaciones de ciertos artículos, ¿no? Eran necesarias las modificaciones, pero la defendíamos con mucho cariño porque además fue utilizada por otros países de Sudamérica, Centroamérica, y nos permitió incluso viajar a las provincias del Perú, a las universidades, a dar conferencias, y por supuesto en mi caso y en el caso de otros colegas, a dar conferencias internacionales, ¿no? Y defendíamos mucho. Entonces, como el doctor Hernando Montoya y el que no estábamos de acuerdo, renunciamos a esa comisión. Su trabajo se frustró y en el 2016 se nombró una segunda que hizo una ley que está archivada y que no se le dio el movimiento para dar una ley general de sociedad que sustituía completamente a la ley actual. Han pasado los años y sin duda ahora, aunque no lo crean, hace muy poco se han aproximado entidades vinculadas al Ministerio de Justicia a algunos de nosotros para ver si se podría designar una nueva comisión que ahora sí, ¿no?, haga una nueva ley general de sociedades, un proyecto absolutamente moderno. Han pasado en los últimos años, sobre todo, del 2010 en adelante, una serie de cambios que se han dado por, evidentemente, la modernización del derecho societario, ¿no? Ahora sí se justifica plenamente una nueva ley. Pero entrando ya en materia, y en lo que, como se me ha pedido que hable de los órganos societarios, es bueno que ustedes sepan que la ley de sociedades mantiene la distinción meramente formal entre sociedades civiles, que son dos, la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada, y las sociedades mercantiles, que son 5, ¿no? La sociedad en comandita, la sociedad colectiva, la sociedad comandita por acciones, ¿no? En fin, la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, ¿no?
si bien cada uno de los tipos societarios tiene sus propias características, de la lectura de las normas legales se aprecia que las sociedades civiles son las creadas para el ejercicio de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por alguno o algunos o todos los socios. En cambio, las sociedades mercantiles son las constituidas para ejercer negocios y todo tipo de actividades económicas. Entonces, por ejemplo, un grupo de médicos o un grupo de economistas, etcétera, que quieren prestar servicios especializados en esa materia, lo idóneo es que organicen y se constituyan como una sociedad civil. Y lo mejor, obviamente más recomendable, es que sea una sociedad civil de responsabilidad limitada. Pero si van a incursionar en negocios, en cualquier actividad que tenga una injerencia directa en la captación de recursos que al final se distribuyan entre sus socios, que duda cabe que lo que hay que constituir es una sociedad de llamada sociedad mercantil, ¿no? Que son 5. La Ley General de Sociedades prioriza en su estructura y en su contenido a la sociedad anónima, a la que le dedica todo el libro 2, o sea, 2 en números romanos, son 5 los libros en números romanos, ¿no? Y hay razón a que es el tipo societario de mayor aceptación y utilización. De un total de 448 artículos de la ley, 215 se conforman el libro segundo, es decir, casi el 48% del total del contenido de la ley, sin considerar que en gran parte las reglas aplicables a todas las sociedades contenidas en el libro primero y las normas complementarias del libro 14 están dirigidas a las sociedades anónimas. Todas las sociedades, cualquiera que sea su naturaleza, ya sean sociedades civiles, sociedades mercantiles, como son personas jurídicas, como son entidades creadas a través de un procedimiento, etcétera, se manejan a través de sus órganos societarios. Y dada la prioridad e importancia que ha tomado en el derecho mercantil moderno la sociedad anónima, en el poco tiempo que tengo, he optado, ¿no? He elegido, creo que con fundamento y con razón, hablar de la organización jurídica de la sociedad anónima, es decir, de los órganos societarios de la sociedad anónima. Todas las formas societarias o tipos societarios tienen órganos societarios, pero yo me voy a referir a los órganos societarios de la sociedad anónima. Y definitivamente que distinguir entre el órgano de propiedad, que es la Junta General de Accionistas, y los órganos de administración y gestión, que son el directorio y la gerencia. Por debajo de la gerencia, hablemos de una gerencia general, y dependiendo del tamaño de la sociedad anónima, hay una organización administrativa y técnica. Pueden haber gerencias de área, divisiones, departamentos, pueden haber diferentes criterios para dividir el manejo, ¿no? Por ejemplo, en grandes compañías es muy fácil que la gerencia general de alguna manera dirija, controle, supervise, maneje las diferentes subgerencias, divisiones, departamentos, como le llamen, por áreas, dependiendo del sector al cual se dedica. Y les podría contar numerosos ejemplos que a lo largo de mi vida profesional he conocido, ¿no? He tenido la inmensa fortuna de ser un practicante al inicio y después un abogado de la organización más antigua del país, que es la organización de Luis Banquero Rossi, que fue un profesional muy exitoso que lamentablemente falleció, todos seguramente recordarán o conocerán, ¿no? De una manera bastante especial, a los 42 años de edad. Pero sin embargo, él ya tenía el grupo Banquero Rossi, que era un grupo muy grande, ¿no? Y el grupo que se distinguía por tener una gerencia general
que era una sociedad anónima, que se llamaba OISA, Operaciones y Servicios S.A., que tenía un gerente general y varios gerentes. Y por ejemplo, en el departamento legal donde yo era practicante, ¿no? Veía, con sorpresa, que los lunes veía temas pesqueros, los martes veía temas de astilleros, los miércoles veía temas de periódicos, ¿no? Y así, la formación de una empresa naviera, ¿no? Prestación de diversos tipos de servicios, en fin. Y por supuesto, la configuración, la proyección de las inversiones mineras, ¿no? A la cual entró este grupo, ¿no? De manera muy interesante. Por supuesto que poco a poco me fui dando cuenta, ¿no? Que la asesoría, la gerencia legal tenía 15 abogados y 20 practicantes, y cada uno veía diferentes temas y los asignaban en función a la especialidad. Y sin embargo, lo curioso es que eran 44 compañías en general, ¿no? Casi 22 manejadas por OISA, Operaciones de Servicios, y las empresas como Naviera Humboldt, que era muy grande, ¿no? Se manejaban solas, ¿no? Panamericana de Seguros, por ejemplo, se manejaba sola, con su propia administración, etc. Pero el accionista principal, ¿quién era? El señor banquero Rossi. Pero no lo era directamente, sino a través de unas empresas holding, ¿no? O sea, los accionistas de las empresas de la organización Banquero Rossi eran sociedades anónimas, Inversiones PISA, Activa S.A., ¿no? Así se llamaba, ¿no? Inversiones Horizon, en fin. Y yo decía, ¿y cómo? Y el señor banquero, ¿dónde aparece? Él era el accionista mayoritario, 99.9% de las empresas holding, que eran las accionistas de las empresas como Pizza Siguero, Naviera Humboldt, Panamericana de Seguros, Pescamar, Pranza, en fin, todas las empresas pesqueras y las empresas importantísimas que había en ese. Entonces, fueron cosas muy novedosas que todavía ni siquiera estaban consideradas en la ley, ¿no? Ahora sí, por supuesto, la ley de sociedades dice que la gerencia general puede ser ejercitada por una sociedad anónima, ¿no? No hay absolutamente ninguna incompatibilidad, ¿no? Entonces, yo por eso he optado obviamente por hablar de la Junta General de Accionistas, que es el órgano principal de las sociedades anónimas. El artículo 111, ¿no? Y en realidad no quisiera dedicar a la lectura de artículos que ustedes por su cuenta pueden leer, pero sí quiero decirles que dentro de la Junta General ya no existe lo que existía antes, la Junta General ordinaria y la Junta General extraordinaria, ¿no? Ahora hay una junta obligatoria anual que es forzosa, que se tiene que llevar en principio en el primer trimestre después del cierre del ejercicio. El ejercicio comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre. La junta obligatoria anual se debe llevar a cabo entre enero, febrero y marzo, o sea, en el primer trimestre, para pronunciarse sobre el resultado del ejercicio económico cerrado. Por supuesto, podríamos dedicar muchísimo tiempo a cada una de las atribuciones del artículo 114 de la ley. Y hacerlo, en realidad, creo yo que sería redundante porque todos ustedes tienen al alcance los artículos y este diseño que les he preparado permite ¿no? identificar con claridad los artículos que se deben consultar. Y las otras atribuciones de la Junta General de Accionistas están en el artículo 115. Ahora, una junta evidentemente tiene que ser convocada. Una junta puede tener 2 accionistas cuando menos, mínimo, ¿no? En el Perú no existen, como sí existen en otros países, las sociedades unipersonales. En el Perú existe la empresa individual de responsabilidad limitada, de una sola persona natural, pero no es sociedad. Hablando de sociedades, en algunos países existen las sociedades unipersonales, de un solo accionista, de un solo socio. En el Perú no. En el Perú, cuando menos, todas tienen 2 socios, cuando menos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que sean 2, 20 o 200 o 2000, hay que convocar a la Junta de Accionistas. Y la convocatoria tiene todo un procedimiento, ¿no es cierto?
lo normal es que sea extrajudicial, o sea, que yo no tenga que ir al juez para que el juez, ¿no? Porque es el directorio el que, como órgano técnico, o la gerencia general cuando no hay directorio, porque hay un tipo de sociedad anónima que es la sociedad civil, la sociedad comercial, ¿no? La sociedad anónima cerrada, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, que no tiene directorio, que podría no tener directorio, entonces es el gerente el que fija la fecha de la junta, ¿no? O a pedido de los accionistas, ¿no? Entonces, obviamente, si no fijan la fecha de la convocatoria y los accionistas, incluso los minoritarios, lo que dicen, ¿y por qué nos convocan? Hay que, ¿no? Propiciar, ¿no? Hacer algo. Entonces, hay dos vías, ¿no? La vía notarial ahora y la vía judicial. Obviamente nadie va a la vía judicial porque ahora a través de una petición notarial es mucho más sencillo fijar una fecha para la Junta Obligatoria Anual, ¿no? Y, por supuesto, existen asuntos trascendentales y no trascendentales. Me gustaría, por favor, que ¿no? pasen a la siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente diapositiva distingue en los asuntos trascendentales y los asuntos no trascendentales. La ley no hace una diferencia específica con la claridad que se necesita, pero obviamente de la lectura de los artículos sí se puede entender que la Junta será, ¿no? Para asuntos trascendentales cuando requiera de quórum calificado y mayoría calificada. Entonces, ¿cuál es el quórum calificado? En primera convocatoria, 2/3 de las acciones. Imagínense, ¿no? Una sociedad que tiene 10.000 acciones necesita por lo menos, ¿no? En primera junta 6.666 acciones y en segunda por lo menos 50 más una, ¿no? Entonces, esa es una empresa sin duda, ¿no? Que requiere de una, y sobre todo por los asuntos que están en el artículo 126, ¿no? Se les considera, ¿no? Asuntos trascendentales. Y los asuntos no trascendentales son aquellos que requieren quórum simple y mayoría simple, es decir, en la primera convocatoria concurre el 50% más una, dice la ley, y en segunda, con cualquiera que sea el porcentaje que asistan, 8%, 12%, 14%, porque son asuntos no trascendentales, no son asuntos calificados, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Sigamos con la diapositiva, por favor, ¿no? Y el famoso derecho de concurrencia, no vamos a leer, insisto, los artículos, porque nos demoraríamos muchísimo, pero obviamente uno tiene legitimidad para asistir a la Junta, ¿no es cierto? O lo hace porque es accionista o porque tiene un poder de representación que puede ser permanente, etc. Y los poderes evidentemente se registran, ¿no? Existen todo un procedimiento. Si yo quiero tener vivo en Suiza y tengo inversiones en el Perú, designo un abogado que me represente o una persona que me represente de toda mi confianza, inscribo los poderes y lo hago a través de una escritura pública e inscribo en la matrícula de acciones, ¿no? Incluso en la ficha de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es muy simple. De lo contrario, ¿no? Con una simple carta a poder, ¿no? Hay que hacer la lista de asistentes, en la introducción del acta, obviamente, y se aplican las normas generales sobre el quórum. Es decir, si se trata de una junta para un asunto simple o para asuntos calificados. Y ya les he mencionado que hay una diferencia, ¿no? Y se tiene que computar el quórum, etcétera, ¿no? Y existe, obviamente, potestad de los accionistas y el derecho de voto, ¿no? Respecto a la adopción de acuerdos, están los artículos 127, 128 y 133. Respecto a la presidencia que secretaría de la Junta, normalmente es el presidente del directorio, si no asiste, ¿no? El vicepresidente, y si no, a quien eligen, ¿no? En la Junta para dirigir la sesión. Y el secretario normalmente es el gerente, ¿no? El derecho a aplazamiento es un derecho en el que, por ejemplo, si se va a votar un tema sobre el cual se requiere información y se necesita que el contador, el auditor explique ciertas cuentas, ¿no? La Junta se puede
la decisión se puede postergar, ¿no? 3 días. El artículo 131 regula el procedimiento, ¿no? Y por supuesto, existe también las causales de suspensión del derecho de voto, o sea, por razones que me impiden, ¿no? Si se está discutiendo, ¿no? Mi responsabilidad como gerente general, y yo soy a su vez accionista, yo no puedo votar a mi favor, pues me tengo que abstener, mi voto queda en suspenso. ¿Se dan cuenta? O sea, hay casos muy interesantes que se tienen que tocar, ¿no? Entonces, y por supuesto existe la opción de invitar a un notario para que asista, y se hace o a través de un procedimiento judicial o a través de una decisión voluntaria, ¿no? Y el rol del notario en la Junta es muy, muy interesante, ¿no? El notario no solamente confirma el quórum, verifica el quórum, sino que hay dos actitudes, ¿no? Yo he estado en muchas juntas con notarios, hay notarios que son más pasivos que otros, hay algunos que efectivamente se sientan en la parte de atrás, toman notas, hacen el acta, pero hay notarios que son los que dirigen la junta, ¿no? Y eso es muy interesante como experiencia conocerlo, ¿no? Y respecto a las actas y las formalidades, a contenido de aprobación, se puede hacer en el libro, en hojas sueltas, en fin, están los artículos 130 y 135 de la ley. Y respecto de las actas, yo puedo pedir copias certificadas si necesito, por ejemplo, hacer algunas gestiones especiales en los bancos, en las financieras, en las compañías de seguros, o si quiero, por ejemplo, representar a una determinada sociedad en una sesión donde se va a decidir una inversión importante, una participación accionaria en un evento, ¿no? Especial naturaleza, ¿no? En fin. ¿Cuál es la secuencia de fase de la Junta General Accionista? Y esta diapositiva es fundamental, ¿no? La primera fase es la convocatoria, están los artículos ahí. La segunda fase, la lista de asistentes, ¿no? Por supuesto, el registro de poderes, la resolución 123, la tercera fase, el quórum de instalación, la cuarta fase, la apertura de la Junta, presidencia y secretaría, la quinta fase, el desarrollo de la Junta, la sexta fase, la deliberación, votación y adopción de los acuerdos, y la séptima fase, las actas, ¿no es cierto? Abajo ustedes verán que conforme al artículo 131 hay la posibilidad del aplazamiento de la votación, en cuyo caso, ¿no?, se aplica el famoso artículo 131. Respecto a la impugnación de acuerdos, ¿no? ¿Qué viene a ser técnicamente una impugnación? Una impugnación es un cuestionamiento de los acuerdos, ¿no? Yo puedo estar en contra, ¿no?, porque considero que es una decisión absolutamente inoportuna, innecesaria, totalmente exagerada, demasiado arriesgada. Por ejemplo, invertir, aportar en una sociedad donde el objeto social o la finalidad no está debidamente sustentada. Entonces, yo puedo votar en contra. Y hay todo un procedimiento para lo que se llama impugnación de acuerdos de junta de accionistas, que son los casos quizás más interesantes que uno tiene como abogado que participar, ¿no? Porque uno o asume el patrocinio del accionista que impugna o como abogado defiende a la sociedad para sostener el acuerdo. Entonces, obviamente, es un tema muy interesante, artículos 140, 141, el plazo de caducidad, vías procesales, la vía judicial y ahora la que está de moda, la vía arbitral. Imagínense, si fuera un proceso judicial, ¿no?, hay casos en los que es un proceso sumarísimo, hay casos en que es proceso abreviado y hay casos es proceso de conocimiento. En cambio, si es un arbitraje, hay las opciones del arbitraje ad hoc o el arbitraje institucional. Si es un arbitraje ad hoc, ¿no?, yo puedo perfectamente, o podemos perfectamente designar a un magnífico abogado para que sea el árbitro único, o cada parte designa a un árbitro y entre los dos al presidente, pero mejor, y está demostrado con los años, que la modalidad del arbitraje institucional es mucho más segura, mucho más recomendable. ¿Y en qué consiste? En que se tiene que recurrir
a un centro de arbitraje. ¿Cuáles son los centros de arbitraje? La Cámara de Comercio de Lima, ¿no? El Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, la American Chamber, el Centro de Arbitraje, ¿no?, del Colegio de Ingenieros, en fin. Y hay otros más, diferentes centros de arbitraje, sobre todo si son arbitrajes nacionales, porque pueden ser arbitrajes internacionales donde hay otro tipo de atribuciones y otro tipo de desempeños, ¿no? Y en cuanto a las normas procesales de la impugnación, está la condición del impugnante, cada tema está sustentado, la posibilidad de suspender la ejecución de los acuerdos, la acumulación de pretensiones, la medida cautelar, la ejecución de la sentencia, la sanción para la demanda y la cláusula arbitral, y cada uno está debidamente, ¿no?, sustentado. En cuanto al directorio, o sea, debajo de la Junta, como órgano, cuando existe directorio, podría prescindirse del directorio en las sociedades anónimas cerradas, ¿no?, porque eso es una posibilidad, ¿no? Existe, sin duda alguna, ¿no?, un órgano técnico, ejecutivo, ¿no? No es como la Junta de Accionistas, que los miembros pueden ser de la primera, segunda o tercera generación de la familia, cualquiera que sea, Villalobos, Rodríguez, Romero, cualquiera que sea. No. Pero ahora el directorio básicamente está formado por personas que no son accionistas. Pueden serlo, ¿no? Pero que no son accionistas y que son elegidos para participar de manera técnica y en función a la especialidad, ¿no? Un directorio magnífico de 5 miembros de una empresa minera, por ejemplo, tiene a un abogado especializado en derecho minero, a un ingeniero, ¿no?, a un economista, y así, ¿se dan cuenta? Entonces los acuerdos se toman, pero tienen que ser, ojo, personas naturales. Los directorios ya no se integran por personas jurídicas, forzosamente por persona natural. Y en cuanto al número de miembros, son mínimo 3, ¿no? Pueden ser 7, 9, 15, todo depende del estatuto. Cada sociedad tiene un estatuto. Para hacer el estatuto hay mucha flexibilidad. Obviamente, con la experiencia uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Y lógicamente, la redacción del estatuto en nuestro país es fundamental, porque puedes repetir o no repetir, prescindir o no prescindir, ¿no?, de situaciones que la misma ley te faculta, ¿no?, a hacer, porque lo que se ha producido es una flexibilización de la regulación societaria. O sea, ahora hay mucho mayor libertad, ya no es como antes era la imposición de normas imperativas, forzosas, y no, ahora hay libertad para, por ejemplo, tener directores titulares, suplentes o alternos, no es lo mismo. El suplente es Pérez, Juan Pérez es el suplente de Pedro Pérez. El alterno es de Juan Pérez. Hay 10 alternos, ¿no?, que uno puede escoger por la especialidad o por lo que sea para designarlo para esa sesión. ¿Se dan cuenta? Y evidentemente hay muchas circunstancias que se podrían contar en este caso, ¿no? En cuanto a las calidades para el ejercicio del cargo de impedimento, están los artículos 159, 160 y 161. En cuanto a las causales de vacancia y vacancias múltiples. ¿La vacancia qué es? O sea, cuando te cuestionan como director por alguna razón, porque, por ejemplo, cuando aprovechas la información para tomar decisiones que te dan algún tipo de beneficio, obviamente te tienen que impugnar, pues, te tienen que, no, de alguna forma cuestionar y solicitar tu vacancia y tu reemplazo. Entonces, obviamente eso suele pasar. Por los años, he tenido la suerte de participar en arbitrajes o en asesoramiento en los últimos años intenso, ¿no? Sí les puedo decir, ¿no?, que es una disciplina muy interesante la que está relacionada con el manejo de la Ley General de Sociedades. O sea, ser un especialista en derecho societario y manejar
todas las opciones que la ley lo da. Y se lo digo con sinceridad, ¿no? Hay muchísimos abogados que asisten a reuniones, participan y no tienen el conocimiento que deberían tener cuando se trata de temas societarios, ¿no? Por eso creo que estas diapositivas están preparadas para que con un trabajo intenso cada uno vaya consultando, leyendo. Tengo a la mano la Ley General de Sociedades, hay muchas versiones actualizadas, no se olviden a lo largo de la ley, y ahora uno puede entrar perfectamente a Google o Internet y ver, ¿no?, el texto final de la Ley de Sociedades, que hay muchos artículos que han sido modificados, en algunos casos ampliados, en algunos casos, por ejemplo, con el 52, no tiene un 152A, que es un artículo adicional, ¿se dan cuenta? O un párrafo que se le ha añadido. Entonces, todas esas cosas se tienen que manejar. En cuanto a la duración del periodo directorio, puede ser de 1 año, máximo 3, ahí sí dice la ley de sociedades, pueden ser reelegidos los directores. Y en cuanto a la retribución, es lo que se le llama las dietas del directorio, ¿no? Hay diversas formas para fijar las dietas. Puede ser un porcentaje de la utilidad, una suma mensual, una suma por sesión, en fin, hay muchísimas fórmulas, incluso fórmulas mixtas. Y eso hay que ver en cada caso, ¿no? Lo que uno cobra como director es a cuenta de lo que le toca del 6% de la utilidad de la sociedad que se reparte entre los directores. Hay, sin duda alguna, un simple comentario, hay personas, no abogados, hay empresarios que no tienen un trabajo, son simplemente miembros de 8, 10, 12 empresas, de las cuales son directores, y tienen una actividad intensa, ¿no? Y se han especializado en ciertos temas. Y sus dietas, que las reciben ya sea mes a mes, o por sesión, etc., o en marzo, le permite vivir con toda tranquilidad. Tengo amigos que solamente se dedican a ser directores de empresas, ¿no? Siguiendo con el tema, el procedimiento de elección, ¿no?, es muy interesante, el consenso obviamente es lo fundamental, y cuando no hay consenso hay la posibilidad de optar por el voto acumulativo. Cada acción da derecho a tantos votos como un número de directores uno tiene que elegir. Si yo tengo que elegir 15 directores, por cada acción tengo 15 votos. Entonces, todos mis votos los dirijo a una determinada persona que al final puede ser entre los 15 más votados. Entonces es un tema interesantísimo, por eso hay que conocerlo muy bien, ¿no? Los directores son susceptibles de ser removidos, el directorio tiene que ser convocado, hay quórum para instalar el directorio, ¿no? Y definitivamente todo esto, pueden haber ahora sesiones no presenciales, con más razón con el estado de emergencia, ha habido algunas modificaciones de la no vamos a entrar al detalle, ¿no? Pero obviamente no se requieren sesiones presenciales, pueden haber sesiones virtuales, no pueden haber observaciones y oposiciones a las actas, se pueden ejercer el cargo bajo ciertas reservas, hay deberes y derechos de los directores, hay facultades que se pueden delegar, hay obligaciones y supuestos de responsabilidad, artículos 176 y 177, hay casos de exención de responsabilidad, contratos, créditos, préstamos o garantías en los que participan los directores, y que yo, por ejemplo, soy director y voy a construir una casa, y quiero que la sociedad me haga un préstamo, pero con una tasa de interés mucho más baja de lo que me cobraría un banco. Entonces, y eso no se puede hacer, ¿se dan cuenta? Por eso hay que ponerse en las diferentes hipótesis y hay que leer bien la ley, ¿no? Y yo en 50 minutos no puedo hacer lo que se hace normalmente en un ciclo, ¿no? Eso acá es parte de un ciclo de derecho societario, ¿no? Yo les digo con sinceridad, en un curso, ya sea en la facultad o en la maestría o en el doctorado de derecho societario, ¿no? Hay, por supuesto, un porcentaje importante sobre las normas generales que aparecen en el libro
primero de la ley de sociedades que se llama Reglas aplicables a todas las sociedades, ¿no? Pero el libro segundo sobre la sociedad anónima es el fundamental. Y por supuesto, al final, pues el libro tercero sobre otras formas societarias, el libro cuarto sobre normas complementarias que se refieren a la emisión de bonos, a las fusiones, escisiones, reorganizaciones, transformaciones, tantos temas que se podrían hablar. Continuando con el tema, obviamente, creo yo que la siguiente, por favor, ¿no? Nueva causal de responsabilidad de los directores, el artículo tercero de la ley 29720, modificado por la ley de promoción del mercado de valores 30050, adiciona una causal de responsabilidad de los directores de la sociedad con acciones inscritas en la bolsa de valores, haciéndolos responsables civilmente por los daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad por adoptar acuerdos que no privilegien el interés social, sino sus propios intereses o de los terceros relacionados respecto a determinadas transacciones. Cada una de las modificaciones que se ha venido dando en el tiempo, etcétera, ¿no? Que modifican artículos específicos a través de leyes, etcétera, tiene una explicación. Y cada tema requiere de un detalle, ¿no? Yo les podría contar de arbitraje, de situaciones, por supuesto, sin mencionar los nombres de las empresas ni de los directores, etcétera, pero la información que se puede conseguir es increíble, ¿no? Corresponder al juez determinados daños y perjuicios causados sin que sea necesario determinar la existencia de culpa o dolo en la actuación de los directores, ¿no? Entonces, obviamente, es importante. Y ya, ¿cuáles son los requisitos para el ejercicio de la nueva causal? Están ahí. Yo creo que no vamos a detenernos en esta lectura porque quisiera llegar a la siguiente, que es los directores independientes. Es muy importante que todos sepan que en el mundo entero, y sobre todo, obviamente, no está incorporado como normas imperativas o normas obligatorias en la ley, pero sí existen prácticas de buen gobierno corporativo internacionales, mundiales, a las cuales obviamente nos tenemos que adherir o vincular voluntariamente y las incorporamos, ¿no? Entonces básicamente existen sociedades listadas en bolsa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios, ventajas y desventajas? Y las renovaciones periódicas. Entonces, ¿qué significa un director independiente? Un director que no es accionista, ¿ya? Porque una cosa es arriesgar tu dinero como accionista, que te puede ir muy bien, ¿no? Excelentemente bien o muy mal, ¿no? Y otra cosa es ser un director, porque tú para el director tienes que trabajar, tienes que aportar, tienes que contribuir con tu conocimiento, con tu experiencia, para la toma de decisiones importantes. Si la sociedad amplía o no su objeto social, si cambia su objeto social, si se dedica a otra actividad, si en lugar de ser simplemente un comercializador de minas, de minerías, de productos mineros, se convierte en un operador minero, a hacer labores extractivas y todo lo demás, ¿no? O en lugar de comercializar harina y pescado, te dedicas a producir harina y pescado. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es una linda actividad. Sigamos, por favor. Respecto a la trilogía de la responsabilidad de los directores por daños y perjuicios, los directores al medio responden frente a la sociedad, frente a los accionistas y terceros o acreedores. ¿Y por qué responden? Por actos o acuerdos contrarios a la ley del estatuto, por dolo, por abuso de facultades y negligencia grave. Cada uno de estos temas me permitiría a mí darles una explicación y contarles las experiencias que se han producido, ¿no? Cuando, por ejemplo, los directores y el gerente se ponen de acuerdo para hacer ciertos actos que los, de alguna manera, disfrazan para que no se involucren en los resultados de la sociedad, en fin. Y por eso, evidentemente, hay que conocer mucho del tema, ¿no? Y respecto a la tipología, ¿no?, de la responsabilidad de los directores, ¿es individual o colectiva? Bueno, evidentemente, yo creo en lo personal que la responsabilidad es individual, ¿no? Yo puedo abstenerme de votar, votar en contra, etc. ¿Es subjetiva o objetiva? Eso también tiene toda una deliberación o debate. Para mí es una responsabilidad mixta, es subjetiva y a la vez objetiva. ¿Es contractual o extracontractual? Para mí es una responsabilidad extracontractual
y es civil o penal, depende, sin duda alguna, ¿no? Y es absoluta o relativa. En el caso de las pérdidas, por ejemplo, los directores que han hecho sesiones semanales de horas de trabajo, pero lamentablemente el mercado cae por razones que son, ¿no? De alguna forma imposibles de controlar, ¿no? Y la sociedad termina con pérdidas. ¿Por qué los directores van a sufrir las consecuencias? Se han hecho todo lo indecible. Es completamente diferente que los directores, en lugar de reunirse, se dedican a viajar o se dedican a disfrutar de eso, y nunca están, nunca se reúnen y no toman las decisiones. Por eso hay que analizar cada caso. Para terminar, porque veo que el tiempo no me da, ¿no? Es la gerencia. La gerencia es el órgano que está por debajo del directorio, ¿no es cierto? La gerencia que puede ser desempeñada por una persona natural o una persona jurídica. La SOE cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, salvo que el estatuto recesa a la Junta General. Es una práctica generalizada que el directorio elige a quien va a ser gerente general y puede decidir en que sea una persona natural o una persona jurídica. Y eso es importantísimo. Hay muchos grupos, sobre todo en los grupos empresariales, que están cada día más de moda en el mundo entero, ¿no es cierto? Una sociedad anónima que se especializa en manejar sociedades puede gerenciar a 5 compañías, 10 compañías de los mismos accionistas. Y es interesantísimo, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado en el mundo entero, y en algunos casos con antecedentes en el Perú, como el caso del Grupo Banquero Rossi, ¿no? Cuando se decide un solo gerente, es el gerente general. Cuando se decide más de un gerente, en cuál de ellos recae el título de gerente general, ¿no? ¿Se puede designar a una persona jurídica? Por supuesto que sí, el artículo 193 lo permite, ¿no? Que es la siguiente diapositiva, ¿no? Que ustedes la tienen a la mano, ¿no? Y en cuanto a la duración del cargo de la gerente, la siguiente diapositiva, el artículo 186, ¿no? Nos dice que la duración del cargo de gerente es por tiempo indefinido, salvo disposición contraria del estatuto o que la designación se haga por un plazo determinado. Yo puedo contratar a un gerente por 2 años, por 3 años, ¿no? O no, nada impide que sea removido en cualquier momento, porque es una excepción, pues, el gerente, ¿no? En cuanto a la remoción del gerente por el directorio, por la Junta General, es una de las disposiciones del estatuto o el acuerdo de la Junta General que establezca la irrevocabilidad del cargo de gerente. Eso no se puede hacer, o sea, el cargo de gerente de todas maneras puede ser sustituido, reemplazado, cuestionado. Eso es importantísimo, ¿no? En cuanto a las atribuciones del gerente, están en el artículo 188, y en cuanto a la responsabilidad es la triple responsabilidad por daños y perjuicios, particular, solidaria. Cada caso es un caso que merece muchísima explicación. Y bueno, les sugeriría o recomendaría que en una próxima invitación que me hagan, escojan cuál de los temas quieren que sea desarrollado con la profundidad que se merece, y lo haría con muchísimo gusto. Siempre estoy a disposición de Bill Lawyer para cualquier tema vinculado a el derecho empresarial en general. El derecho, antes se llamaba derecho comercial, después se llamó derecho societario, y ahora se le llama derecho empresarial, que es una fórmula, una manera de identificar a una especialidad, ¿no? Hay abogados procesalistas, hay abogados sin duda, ¿no? Civilistas o penalistas, pero hay abogados especializados en derecho empresarial, que es el abogado que además lo recomendable que conozca de idiomas, sobre todo de inglés, y que esté con la facilidad de captar a través de los organismos que ahora existen, ¿no? En los sistemas modernos de Netflix, de todos los, de Google, de todos los sistemas de captar la información que se requiere. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por su disertación el día de hoy.
Y bueno, no tenemos preguntas en el chat, pero quizá algún participante desea hacer alguna pregunta de manera oral, podría levantar su mano para realizarla al doctor, si alguno tuviera. Unos segundos. Pero lo más importante, ¿les ha parecido interesante la presentación? Sí, pueden hacer uso de sus micrófonos si alguno desea participar. Aquí tenemos una pregunta, doctor. Dice, No. doctor, ¿puede un gerente interponer una queja por haber sido removido sin justa razón? Bueno, ese es todo un debate, ¿no? Un gerente puede ser removido sin causa, ¿no? Uno no tiene que necesariamente decir cuál es la razón por la cual lo han removido. El directorio puede perfectamente removerlo sin causa, ¿no es cierto? Aunque en el fondo exista una razón, ¿no es cierto? Porque descubren ciertas cosas que no las quieren hacer públicas, ¿no? Y hay muchísimos casos así. Ahora, evidentemente uno puede de alguna forma impugnar. Yo he conocido arbitrajes o procesos judiciales que son, creo yo, una pérdida de tiempo. Un gerente que ha sido removido, que emplaza al órgano, llámese directorio o junta general que lo ha sacado, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Ninguna, en mi opinión. Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, ¿alguno tuviera otra pregunta? Aquí una pregunta. Sí, Catherine. Puede hacer uso de la palabra. Doctor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Ha sido un gusto escuchar su ponencia y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se calcula el plazo de lo que es la celebración de la convocatoria? Bueno, por ejemplo, si estamos almorzando, 5 accionistas que tenemos el 100% de las acciones, no tenemos que hacer ninguna convocatoria. Nos constituimos en junta y tomamos los acuerdos. Es la junta, ¿no? Indispensable. Ahora, evidentemente, cuando se trata de grupos que no todos se ponen de acuerdo, no todos son de afines, ¿no? Entonces sí hay que establecer el famoso quórum. La convocatoria se hace a través de todo un procedimiento y una formalidad. Y se tiene que definir primero si son temas trascendentales o no trascendentales para ver si se requiere quórum calificado y mayoría calificada. Y para eso, obviamente, es el gerente general el que tiene que controlar, ¿no? O el secretario de la Junta el que tiene que verificar, ¿no es cierto?, si los poderes son adecuados. No pueden darse poderes faltando 5 minutos, tiene que ser 24 horas antes, ¿no es cierto? En fin, son una serie de temas importantísimos para ver, ¿no? Y evitar, por ejemplo, que se impune un acuerdo de junta de accionistas cuando se ha permitido que personas que no tenían poderes registrados 24 horas antes participen en la junta representando a un accionista que vive en Estados Unidos. Y eso no se puede hacer. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hay otra pregunta. Dice, doctor, ¿puede explicar un poco más sobre las copias certificadas, por favor? Gracias. Bueno, a ver, la copia certificada es la manera como se acredita la verosimilitud de una junta o de una sesión de directorio, ¿verdad? Hay dos formas, ¿no? La misma ley lo permite, es el gerente general el que otorga la copia certificada o el notario público, ¿no es cierto? Si por supuesto se va a ir a un arbitraje o a un proceso judicial, hay que obtener una copia certificada a través de un notario público. Es muy simple, se lleva el acuerdo, el libro de actas y el notario extiende una copia certificada porque tiene que previamente verificar la legalidad del libro, ¿no es cierto? La certificación, etcétera, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Bueno, si alguno no... Acá hay otra pregunta. Quedo a disposición para los temas que ustedes consideren pertinentes en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, si fuera muy amable. Claro. Dice, doctor, si el accionista del 50% de las acciones fallece y lo sucede su hijo menor de edad,
La madre del menor puede actuar en su representación después de Bueno, inscrito en el libro de la transferencia de acciones de la asociación en las juntas generales de accionistas. Puede también solicitar auditorías externas o rendición de cuentas, o eso debe solicitarlo judicialmente. bueno, la pregunta es muy interesante, ¿no? En primer lugar, pueden haber en una sociedad esposos, ¿no? Si son sociedad conyugal bajo el régimen, ¿no? Tienen que haber por lo menos 2 accionistas. Esa es la sociedad conyugal y un tercero. Pero hay matrimonios que hacen separación de bienes, ¿se dan cuenta? Entonces, previamente, naturalmente, y los 2 participan como accionistas en la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, si uno de los accionistas fallece, hay que analizar la naturaleza jurídica de la situación del accionista. Si es parte de una sociedad conyugal, es la sociedad conyugal la que era accionista y serán sus herederos. Y si es una persona soltera o de un régimen de división de patrimonios, ya es totalmente distinta la figura. Evidentemente, hay toda una necesidad de certificar con la matrícula de acciones la situación y sobre todo los herederos, ¿no? Una persona fallece y hay que ver pues, si es soltero, casado, cuántos hijos tiene, la edad de los hijos, etcétera, ¿no? Si están, porque hay lamentablemente personas que no obstante ser mayores de edad no están en capacidad de ejercicio, ¿no? En fin, la pregunta es complicada porque se presenta a múltiples cuestionamientos, situaciones. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para finalizar, aquí hay una pregunta. Doctor, ¿puede repetir la parte de la responsabilidad del director que puede ser llevado ante instancias judiciales? Pero claro, o sea, si yo como director participo en decisiones que le hacen daño a la sociedad, tengan la absoluta certeza que la Junta General de Accionistas va a acordar iniciar una acción judicial contra el director y van a descubrir su responsabilidad y pueden, sin duda alguna, ese director puede terminar en la cárcel. ¿Se da cuenta? Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias, estimado doctor. Gracias por la absolución de las preguntas de nuestros participantes y gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Encantado. Muchas gracias.